Saludamos al abogado Mauricio Alarcón Salvador. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Hacemos un paréntesis a todo lo que estamos viviendo en el país con decretos urgentes, reorganización de debilitadas instituciones ecuatorianas, para conversar sobre este tema de la seguridad pública que siempre preocupa a los ecuatorianos. Anuncios que no han trascendido mayormente aún en Ecuador sobre la bienvenida que se da a Palantir, una empresa, por decirlo de alguna manera, oscura en cuanto a los alcances que ha tenido por sus actividades en otros países como en Gaza o en los Estados Unidos. Vendría a Ecuador e instalaría oficinas precisamente en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer su criterio sobre este tema, qué es lo que se sabe, qué es lo que podría venir. Bienvenido. Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. Mira, qué bueno que el gobierno nacional y las instituciones del Estado estén conscientes que se necesita mucho más que la mera inteligencia de un funcionario para procesar toda la información que está disponible, que la interconexión de bases de datos sea un instrumento fundamental para cuestiones como la simplificación de trámites, la digitalización de los mismos o incluso para el control del sistema aduanero. Todo ello suena muy bien y muy positivo, pero ustedes acertadamente han hecho una introducción suficiente de los riesgos que esto implica, particularmente si los asociamos a una empresa que no rinde cuentas. Me refiero específicamente a Palantir. Este tipo de cuestiones tienen que ser auditables por parte de los ciudadanos. Y por otro, a un contratista del Estado que hace muy poco ya nos demostró que no maneja las cosas con la integridad y la transparencia que ellas demandan. Me refiero específicamente a CNT. Mira que fue gracias al trabajo del periodismo y de las organizaciones de la sociedad civil que saltó el caso Helbert y nos permitió evitar un perjuicio al Estado de más de 130 millones de dólares, con una empresa que también pues se presentaba como muy sólida y como muy buena en el mercado de lo digital. Ahora lo que se nos está presentando, insisto, llena de dudas, no solo por los antecedentes de los casos que ustedes ya han citado, sino por el hecho de que no estamos frente a una situación de contratación que pueda ser total y absolutamente auditable. Es bueno que los medios ya nos hayan presentado datos al respecto, que ya tengamos algún traqueo de lo que han hecho desde 2003, que fueron creados a consecuencia de los ataques terroristas del 2001 en los Estados Unidos, pero más que ello, lamentablemente, creo que está pendiente por darse a conocer a un país que es el que en definitiva va a estar pagando los servicios de esta empresa. Abogado Alarcón, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Pues precisamente uno de los temas que debe estar sobre el debate y que sin duda alguna debe ser motivo de preocupación es la transparencia con la cual se llevan a cabo estos procesos, pero Sí. además, en caso de llegar a implementarse, la transparencia precisamente con la que van a operar. Efectivamente, Rosana, y ese es un punto clave que no podemos ni debemos perder de vista. Tú ya lo has dicho. Mira, de nuevo, suena muy bien, que tengamos en el país, colaborando con el gobierno, una empresa experta en lo digital que nos ayude a gestionar de mejor manera las aduanas, que nos ayude a implementar mejores sistemas de vigilancia aduanera. Más aún si sabemos que la droga está saliendo por nuestros puertos y pasando pues por las narices de entre otros el servicio de aduanas sin ningún problema. Entonces, qué bueno, eso suena muy bien. Ahora, ¿qué El tenemos nosotros como antecedente, Rosana? Y simplemente dejo este elemento, que el contratista del Estado SNT, que inconstitucional e ilegalmente en el tema de Helbert, declaró la reserva del contrato, cuando mucho le estaba molestando la investigación del periodismo y de la ciudadanía, prohibió el acceso a información pública, porque estamos hablando de un contrato pagado con recursos que nos pertenece y de otro a una empresa
que no tiene a la transparencia y a la rendición de cuentas respecto de su trabajo como principal acción. Entonces, de nuevo, la acción, la intención puede ser positiva, pero que se cumpla con todo lo que corresponde. No vaya a ser que después nos digan, no, no, pero si son apenas poco más de 6 millones de dólares lo pagado, no hay mucho de qué preocuparse, y estemos en el país montando un sistema de vigilancia como el que tú y Gustavo describieron hace un momento opera en otros países. Así es decir, sin desconocer que el uso de la tecnología hoy en día sobre todo es indispensable para tener un Estado moderno, para ejercer controles que son indispensables con todo el auge del crimen que hay aquí, de el contrabando. La tecnología, bienvenida, pero tiene que venir de la mano de la ética y no llevar esa misma información, esas bases de datos, esos diagnósticos que se hacen a través de la Big Data para utilizar para otros fines y eventualmente sin transparencia. Esto no lo estamos sacando del aire. Hay muchas investigaciones. Cualquiera de los oyentes que nos escucha, de los internautas, puede ingresar en internet, buscar Palantir, hágalo en fuentes sólidas, creíbles. Diario El País, por ejemplo, tuvo un gran artículo sobre esta empresa y hay que estar alertas por la seguridad de los propios ecuatorianos. Aquí oficialmente se ha dicho que ya existe un contrato con Palantir para el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, en donde se usa su plataforma para integrar y analizar información aduanera, identificar patrones de riesgo, redes de contrabando, esquemas de defraudación tributaria, en buena hora, si es que se está utilizando con efectividad, como lo dijo el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, quien afirmó que esto que le llaman módulo de riesgos de Palantir en aduanas ha tenido mucho éxito y habría contribuido a un incremento aproximado del 15% en la recaudación aduanera, y ojalá se haga más en aduanas. Hace pocos días teníamos una entrevista con una experta que estaba asesorando a la SENAE y nos comentaba que el 70% del contrabando no es controlado en Ecuador, y hablaba sobre enormes deficiencias que por años no han asumido los gobiernos. Una de ellas, la instalación de los escáneres en los puertos y aeropuertos ecuatorianos, un proyecto conjunto con las autoridades norteamericanas, que si bien están allí, no están siendo utilizados por razones técnicas. Entre otras cosas, no hay una conexión directa con la UAFE. Entonces, perdón por la intervención tan larga, lo que queremos es escucharle a usted, pero son temas muy importantes desde el punto de vista tecnológico para lograr mayor eficiencia en Ecuador en todas las ramas, en este caso con aduanas, pero son proyectos que si no se los maneja con absoluta transparencia generan enormes riesgos para la libertad ciudadana. Mira, Gustavo, me encanta que tengas el panorama tan claro y así lo transmitas a la audiencia de Antena 1, porque, de nuevo, hay coincidencia total en que hay un problema en las aduanas. Hay coincidencia total en que la tecnología es poderosa para quizá ayudarnos a solucionar dichos problemas. Pero estamos frente a una empresa que ha tenido cuestionamientos en otros lugares del mundo. La misma empresa que está utilizando el gobierno de Estados Unidos para las operaciones de ICE, de la Policía Migratoria, sobre pretexto de la ilegalidad de los ciudadanos para perseguir y deportarlos. Ahora, lo que mencionabas al final, la transparencia es un elemento fundamental en el ámbito tecnológico, porque es quizá el pilar clave para construir confianza, seguridad y ética en un ambiente en el que lo digital nos envuelve por completo. La transparencia es fundamental para que los ciudadanos podamos auditar algoritmos, podamos trabajar en la protección de datos personales frente a su posible uso indebido, podamos hacer equipo y combatir sesgos en el accionar tan permanente y cada vez mayor de la inteligencia artificial. Tiene que haber además, insisto, una permanente rendición de cuentas para que esa confianza se fundamente en el hecho de que la tecnología sirva para algo positivo y no simplemente para recordar, Mauricio, que tenemos una ley de inteligencia aprobada en Ecuador en donde se relajaron mucho las barreras de protección de los ciudadanos.
Y tenemos en teoría una ley orgánica de protección de datos personales que está empezando a funcionar. Tenemos una autoridad en la materia, una superintendencia. Por ello es que es de nuevo fundamental que esto se trabaje con total y absoluta transparencia, que ante las dudas que puede tener la ciudadanía, sea una ciudad donde va a funcionar la empresa, sea un grupo específico o el de las organizaciones expertas en el tema de tecnología, haya respuestas, Gustavo. No se trata acá de que después caigamos, como sucedió con Helbert, en la declaratoria de confidencialidad, en el bloqueo de información y más bien en la estigmatización de quienes lograron frenar el contrato millonario que se estaba gestando con la misma CNT que hoy está de por medio con el tema de Palantir, ¿no? Entonces, mira, también podríamos acá decir en buena hora lo que nos han dicho, que es la empresa que permitió la captura y muerte de Osama Bin Laden con el tema del terrorismo, que es una empresa que ha ayudado también a otros países a manejar grandes volúmenes de datos que están dispersos en distintas bases para identificar patrones de conductas indebidas dentro de algo tan fundamental como el aduanero. Pero lo demás que genera dudas, que pone en nuestro ojo y en nuestro debate no algo agradable como la vigilancia, sea atendido de la manera debida y sea parte de una rendición de cuentas por parte de las autoridades. Además, doctor Alarcón, hay ya algunos antecedentes respecto de quienes han ejercido su derecho a la protesta aquí en el país y que de alguna manera han sido intervenidos por el Estado a través de el Servicio de Rentas Internas, a través de otras herramientas como el bloqueo de cuentas, y se ha procedido a sus investigaciones. Mucho de esto podría estar en juego también o radicalizarse si es que no existe la transparencia y estas nuevas tecnologías que se están aplicando o se buscan aplicar en el país no tienen los límites ni las formas de que esos límites sean una realidad y que no permita avanzar en excesos. Pero mira, Rosana, tú lo has dicho y eso se ratifica incluso desde antes de que se firme este contrato. Diario El País, en marzo de 2025, presentó una investigación titulada Palantir, el gran hermano de Trump, que triunfa en bolsa. Una empresa, sí, de análisis y de datos, termina convirtiéndose en la estrella de Wall Street por el uso de la inteligencia artificial para temas de defensa y seguridad nacional. La mimada de Donald Trump en la materia, la niña bonita de Wall Street por su trabajo. Pero esta investigación respecto de España, lo que ha dicho es que hay serias dudas en cuanto a su trabajo respetuoso de la privacidad de los datos personales. Organizaciones que trabajan en la materia en España ya anticipan y anticiparon que las herramientas de vigilancia a través de los datos no necesariamente en este caso estaban orientadas a mejorar la gestión pública, sino a permitir a los gobiernos de infringir temas de privacidad individual de los ciudadanos. Rosana, tú mencionas el tema de la protesta, pero el tema de la protesta es apenas una punta de todo lo que se podría estar infringiendo en cuanto a datos personales y en cuanto a su privacidad. La empresa ya ha sido observada por acciones anteriores, por su hermetismo, por su poca y deficiente rendición de cuentas en cuanto a la forma en que trabaja, por los vínculos que mantiene respecto de ciertas acciones de gobierno. No es una empresa transparente, es una empresa opaca que además trabaja bajo acuerdos de confidencialidad, bajo proyectos clasificados. Este es el caso ecuatoriano, que nos lo diga su contratista, CNT. No vaya a ser que incluso este contrato no haya pasado por la legislación nacional y termine siendo como aquellos contratos que hace más de una década firmaba el gobierno de aquel entonces, sometiéndose incluso a jurisdicciones extranjeras y determinando normas de opacidad que ni siquiera eran compatibles con estándares internacionales. Eso es lo que queremos saber. Si la respuesta va en línea contraria a nuestras sospechas, en buena hora que el trabajo de Palantir sirva para mejorar y hacer más eficiente el tema de los controles de la mal utilización del sistema aduanero. Genial, pero de ahí a todo lo demás, terrible, terrible. Entonces, esperemos que haya rendición de cuentas efectiva.
Mauricio, a temas más fáciles de digerir, estas leyes que le van a quedar a Ecuador solamente 24 días para evacuarlas. Dos cuerpos legales económico urgentes, el uno que tiene un nombre muy largo, fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, y de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad, el uno que tiene que ver con minería y energía, y el otro eficiencia de gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. Sobre la primera, hay una cercanía también con este tema de Palantir o temas similares, porque de lo que hemos podido entender de la lectura de estos documentos y escuchando ya a algunos expertos, algo que se busca, a más de esta aprobación express de la minería a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, parte de esta eficiencia se intenta lograr limitando, dificultando el control social ciudadano. En todo caso, estos dos proyectos fueron aprobados ya por el CAL y le quedan, como habíamos señalado, 24 días a la legislatura para tratarlos. Y quizá, Gustavo, complementar el tema, porque ya no es solo un asunto de tiempo, sino el hecho de que, hasta donde tengo entendido, el CAL envió los dos proyectos de ley a una misma comisión, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico. ¿Cómo va a funcionar esta comisión en estos tiempos con dos proyectos de ley tan complejos? ¿O es parte de una estrategia para que uno de ellos pase, como se dice, por el Ministerio de la Ley? ¿Están en capacidad de tramitar dos proyectos al mismo tiempo sobre texto del estado de excepción que rige al país? De una urgencia económica, que es lo que se apeló. A mí me preocupa sobremanera eso, Gustavo. Si ya en ocasiones anteriores se han trabajado, sí, dos proyectos de ley al mismo tiempo, pero uno en una comisión y otro en otra, y aún así se ha llegado, pero con el tiempo justo, porque se tienen procesos que cumplir, se tienen etapas que cumplir. Me preocupa sobremanera, como se ha conocido, y espero yo que sea más bien un error de comunicación, que ambos proyectos vayan a una misma comisión. No creo que una comisión legislativa en este momento esté en capacidad de hacer bien su trabajo para darle al país dos leyes tan importantes en los poco más de 20 días que le restan al calendario en función de los tiempos que corren bajo la normativa legislativa. Pero además esta premura, doctora Alarcón, anula prácticamente toda esa posibilidad de un debate profundo y sobre todo absolutamente necesario en temas tan complejos y tan delicados como por ejemplo el tema de la minería. Va a haber una serie de reformas a través de este proyecto en la ley de minería que nos lleva a tener una serie de preocupaciones en torno sobre todo a los controles necesarios que debe haber cuando se busca o se pretende implementar un proyecto de esta naturaleza. Es decir, prácticamente el debate, la discusión con tan poco tiempo, ya como decía Gustavo, son 24 días los que quedan para que se pueda hacer un análisis real, se pueda discutir en todo el territorio nacional esto. Coincido completamente, Rosana, y le añado que el otro proyecto de ley combinado con este también tiene un fuerte componente electoral. No perdamos de vista que 2026 es un año electoral. No porque las elecciones se hagan en febrero del 27 podemos decir que este no es el año en el que se estarán ya cocinando las alianzas, las candidaturas o las anulaciones a los candidatos que de otra orilla política le parecen peligrosos al oficialismo. Entonces también hay una intencionalidad política detrás de esto. Creo que el uso de esta herramienta de la urgencia en materia económica, y lo hemos dicho con ustedes en este mismo espacio en ocasiones anteriores, resulta irresponsable. Temas que deben ser discutidos y tratados a profundidad por parte de la ciudadanía que se ve afectada por las decisiones eventuales que pueden constar en los proyectos de ley. Creo que no van por la vía de discute y aprueba rapidito para tratar de mostrar algún resultado, capitalizar políticamente y ver si nos va bien en las elecciones de febrero. Entendemos, a Mauricio, que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que tú diriges ha asesorado a muchos gobiernos seccionales en el país para justamente manejar de mejor
manera sus presupuestos, organizarse mejor, etcétera. Y de aquí que es muy importante conocer tu criterio sobre lo que persigue este proyecto. Es verdad que hay mucho dispendio en el sector público en general, poca obra, mucho gasto corriente, pero ¿cómo está planteado este proyecto? ¿Cuáles son los aspectos positivos que se pueden recoger, así como lo eventualmente negativo? Mira, Gustavo, la forma en la que nuestras autoridades locales y nacionales gastan los recursos públicos no pasa simplemente por una ley o por un artículo en una ley, porque mira que la ineficiencia en el gasto que vimos en el gobierno central terminó acomodándose con ciertas movidas legales en el último trimestre del año pasado, para que presupuestos sobredimensionados terminen reduciéndose mágicamente para alcanzar un mejor y mayor nivel de ejecución presupuestaria. Lo mismo ocurre a nivel de gobiernos locales. Muchas veces no se trata de poner una regla general, tiene usted que gastar tanto en tanto. Las realidades de los municipios son distintas. Y mira que aquí acabamos de crear un municipio hace muy poco. Acaban de elegir alcalde. Es una población mínima comparada con las grandes ciudades. Hay reglas de realidad que cada ciudad tiene en función de su recaudación tributaria, en función de las actividades que se realizan en el cantón, en función del nivel de cumplimiento de la transferencia de recursos por parte del gobierno central a los gobiernos locales. Entonces a mí me parece que de primerazo suena muy bien eso de gastemos tanto en obra pública y de manera obligatoria por ley. ¿Y cómo hacemos pues si hay deudas pendientes del gobierno central con los GAD? Ah, perfecto, es como que si yo el día de mañana dicto una norma que dice que a partir de el 1 de marzo se va a lograr la eficiencia en la gestión pública y todos los trámites van a estar perfectos y todo va a funcionar bien y todo va a estar digitalizado. Todo necesita un proceso. Así es que, de nuevo, me parece a mí que en estos dos temas en específico hay una intencionalidad electoral de cara a lo que se viene en febrero del próximo año, más que una respuesta real a los problemas que, coincidiendo, tiene el país. De nuevo, parece ser que los diagnósticos no están equivocados, Gustavo, en lo de Palantir, en lo de los proyectos económicos urgentes. El problema está en las soluciones que nos plantean, soluciones que no responden a la realidad y que en muchos casos podrían traer consecuencias peores. No hay que simplemente hacer las cosas por hacerlas, hay que hacerlas pensando en un beneficio para el país. Ahora, dividiendo para dos, pues son dos proyectos importantes, además con muchísima información en el propio proyecto y lo que tiene que necesariamente revisarse. Dividiendo para dos, le decía, en 12 días podrán ser evacuados adecuadamente, primero por la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que efectivamente, de acuerdo a la información oficial, es la encargada de tratar los dos proyectos, y luego por el Pleno, que el Pleno también tiene que discutirlo y eventualmente aprobarlo o desaprobarlo. Mira, yo tengo serias dudas. De nuevo, Gustavo, si en ocasiones anteriores en que cada comisión vinculada a lo económico ha tenido un proyecto de ley distinto, han llegado pero con las justas. Hoy veo difícil que una misma comisión haga su trabajo respecto de dos proyectos tan importantes, tan grandes en su contenido y con tantos temas que merecen ser discutidos con una mayor profundidad. Me temo que podría incluso en ese trámite que muchas veces se sigue a tontas y locas, darse el pretexto perfecto para que una vez más un trabajo legislativo termine siendo decidido en la Corte Constitucional. Y eso no es lo que necesitamos como país. El trabajo legislativo tiene que ser responsable y no solo además obedecer a una agenda del presidente de la República, sino enfocarse también a esa agenda legislativa que supuestamente y de manera consensuada lograron todas las organizaciones políticas presentes.
Pero además existe ya pronunciamientos de que nuevamente estas leyes serían inconstitucionales, que no se respeta la unidad de materia, que no cumplen los requisitos para ser presentadas con el carácter de económico urgente, entre otros temas. Nos preguntamos si nuevamente estas normas, en caso de ser aprobadas, irán a la Corte Constitucional. Es altamente probable, Rosana. Lo mismo se ha dicho de las que ya fueron incluso declaradas inconstitucionales por la Corte, de aquellas que extrañamente aún no han sido resueltas por ella y de estas que están por venir, lo cual evidencia mucha irresponsabilidad en el trabajo legislativo por parte de los promotores, por parte de quienes los discuten y los aprueban, porque de nuevo las leyes no se trata de simplemente aprobarlas, por dar gusto a una opción política o por viabilizar el camino de cara a un proceso electoral. Las leyes le cuestan al país, le cuestan en su implementación, le cuestan en su aprobación, le cuestan en sus resultados. Que hay un poquito más de seriedad y un poquito más de conciencia de lo que implica, por ejemplo, en este momento, discutir temas de minería, Rosana. No puedes tú instalar una sesión y decir vamos a recibir a 2 personas para que nos digan si esto está bien y además vamos a recibir a 2 que nos caen bien y que están de nuestro lado. Esa es la tónica que hemos visto en otros proyectos urgentes en materia económica. ¿Qué pasó con la Ley Orgánica de Transparencia Social, la que impactaba en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Se recibió a las organizaciones? A un par para decir que se cumplió. ¿Se recibió a la institución encargada del tema? Sí, para decir que se cumplió porque sus observaciones no fueron tenidas en cuenta. La consecuencia, una ley que se supone debía estar implementada hasta diciembre del 25, el día de hoy está en el aire y nadie sabe cómo implementarla. Entonces ahí tuve 2 ejemplos de cómo ese trabajo legislativo irresponsable termina trayendo consecuencias para la gestión pública del país. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mauricio. Gracias, Gustavo, Rosana, un abrazo para ustedes y un buen lunes y un buen resto de semana para la audiencia de Antena 1. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las